Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un acto bélico ocurrido entre el año 1939 y el 1945, considerado el más importante de la historia entre las grandes potencias de la época como protagonistas. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en Europa, África, Asia, el Océano Atlántico y Océano Pacífico. El 1 de septiembre de 1939 inicia y culmina en 1945. Los beligerantes fueron el Eje contra los aliados y el resultado final fue la victoria para los aliados. La Segunda Guerra Mundial fue un acto bélico ocurrido en estos años considerado como el más importante, en el que hubo más muertes en la historia de la humanidad. Para 1941, para grandes en años que predominó en Alemania en Europa, Hitler decide iniciar lo que, lo que hace que la guerra comience y se fueran anexando países a los diferentes grupos aliados, como Japón y los diferentes países de Asia. Luego de varios conflictos armados de las grandes potencias, el Führer comienza una retirada estratégica de sus tropas. La Unión Soviética recupera el territorio que habían perdido y este conflicto bélico llega a su fin en el año de 1945, cuando las fuerzas aliadas recuperan la ciudadanía y consiguen la rendición de Alemania que causa el suicidio de Adolf Hitler. Esto se le suma el conflicto de Japón y Estados Unidos, que llega a su fin con el bombardeo de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki, provocando la rendición de Japón, y esto fue el acto que culminó con la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto bélico causó la muerte de más de millones de personas en todo el mundo, causando muchas consecuencias económicas y sociales en todo el mundo. Países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial participaron las principales potencias mundiales y fueron protagonistas con sus aliados. Em, en esta guerra se encontraban dos diferentes bandos que ya los mencionamos antes. El eje contra los aliados. El eje estaba Alemania, dirigida por Hitler. También estaba Italia por Mussolini, Rusia por Stalin y los diferentes otros países que estaban conjuntos a los aliados, como los japoneses, los chinos y, como les mencioné antes, la Unión Soviética, o sea, en ese momento por Stalin. Causas de esta guerra. Existen diversas causas por las cuales se desarrolló esta guerra. Para empezar, la principal causa fue la invasión de Polonia por parte de Alemania. Esto amenazando a las potencias por los actos de Hitler, queriendo invadir a los demás países, alertando a las demás potencias de todo lo que estaba pasando. Las condiciones del Tratado de Versalles para Alemania fueron demasiado severos y esto fue lo que causó un gran descontento para esta nación. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial o Segunda Gran Guerra trajo diversas consecuencias tanto a nivel político como económico, social y territorial. Las consecuencias políticas, para empezar. Una de las grandes consecuencias políticas causante de varias guerras posteriores a esta misma fue la potenciación militar y económica de países como Estados Unidos y la Unión Soviética, con diferentes creencias ideológicas, el capitalismo, el comunismo, por las cuales hubo guerras posteriormente como la Guerra Fría. Debido a todas estas creencias ideológicas, económicas y sociales, el mundo se dividió en dos bloques políticos.
el eje comunista y el régimen capitalista, comunista y capitalista, lo siento. Además, se inició un proceso de descolonización en el cual diversos países tales como Filipinas, Puerto Rico, Austria y diversas colonias conquistadas por Japón y la Unión Soviética obtuvieron su independencia. Consecuencias económicas. Entre las principales y grandes consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial se encuentran ciudades, puertos, puentes, carreteras, eh, ciudades, carreteras quedaron destruidas por todos los bombardeos y esto afectó a la economía de los países afectados. Estados Unidos y la Unión Soviética crean una gran industria de armamentos, la cual se divide hoy en día y juega un papel muy importante en la economía. Se origina el Plan Marshall por Estados Unidos con el fin de apoyar económicamente a los estados de Europa Occidental. Se crearon instituciones tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para solventar las crisis financieras mundiales. Las consecuencias sociales. La Segunda Guerra Mundial se caracterizó por poseer terribles consecuencias a nivel social y humanitario. Entre ellas se destacan la muerte de más de 60 millones de personas, entre civiles y militares, entre el eje y los aliados. Hubo grandes privaciones a los derechos humanos. Se registraron diversas violaciones masivas y experimentos científicos por parte de médicos con personas vivas, los cuales acababan con la muerte de los individuos. Se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, las cuales se encargan de establecer la paz y la seguridad nacionales e internacionales, así como los derechos humanos. Hubo grandes migraciones por parte de campos de concentración, exterminios y trabajo forzado. Los alemanes contra los judíos, homosexuales, gitanos y bueno, entre otros, dando origen al Holocausto. Consecuencias territoriales. Entre las consecuencias territoriales, Alemania fue uno de los países que más afectado se vio, ya que perdió gran parte de su territorio, que fue repartido entre los países ganadores de la guerra. Además, Alemania queda dividida en dos facciones, la República Federal Alemana, sistema capitalista, y la República Democrática Alemana con un sistema político comunista. Además, la Unión Soviética unió a su territorio a Estonia, Letonia, Lituania, parte de Polonia y Rumania. Las batallas más importantes de esta guerra, para empezar, la invasión a Polonia, bombardeo de Londres, bombardeo de Pearl Harbor, batalla de Alamein, batalla de Stalingrado, batalla de Normandía, batalla de las Ardenas, liberación de París, batalla de Berlín, Alemania versus Polonia, Reino Unido contra Alemania, Estados Unidos contra Japón, los aliados contra el eje, la Alemania contra la Unión Soviética, aliados versus Alemania, y la última, Alemania contra la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945 gracias que a las tropas estadounidenses y las del ejército ruso lograron entrar en contacto con el régimen alemán, logrando dividir en partes y obligándolo a dividir todo el territorio que habían conseguido. Fue entonces cuando Alemania firmó un acuerdo donde se rendía y abandonaba sus fines de conquista. En ese momento se le dio fin a la guerra mundial en Europa. Caso muy diferente de Alemania y Japón, que no decide doblegarse ante sus enemigos. Y fue entonces cuando Estados Unidos le dio lugar al primer bombardeo nuclear de la historia del mundo sobre Hiroshima, causando la destrucción de la misma por completo. Luego, a solo 3 días de este evento, fue arrojada una bomba sobre Nagasaki,
causando que al fin Japón en 1945 se rindiera, y esto le dio fin a la Segunda Guerra Mundial.